Alabado sea tu santo nombre hoy y siempre, Padre. Gracias te damos, Dios eterno, en esta mañana, por la vida y la salud, Padre Santo, que nos concedes hasta estos momentos. Gracias te damos, Dios, por la oportunidad que nos das de venir un día más para instruirnos en tu palabra. Gracias te damos, Dios, porque has puesto en los corazones de nuestros hermanos instructores que tienen a bien, Padre Santo, de capacitarnos y enseñarnos acerca de tu palabra. Dios, en estos momentos también rogamos y suplicamos que perdones nuestros pecados, Padre Santo, y que nos ayudes para continuar y estar firmes en la fe de tu Hijo Jesucristo. Señor, también rogamos y suplicamos que seas con los hermanos que están delicados de salud. Dios, los ponemos en tus manos, tú sabes, Padre Santo, quiénes son y cuáles son las necesidades, Padre eterno, que tienen todos nuestros hermanos en la fe. Padre eterno, sé tú su fortaleza y su alivio. Señor, también rogamos, Padre Santo, que sigas poniendo en los corazones de nuestros ojos, Padre Santo, para que sigan apoyando esta loable labor, Padre Santo, esta obra, mi Dios, de que siga habiendo obreros para tu viña, Padre. Bendice a los instructores y bendice a los directores, Padre Santo, y de igual manera a sus familias. También, Padre, rogamos que tú seas con cada uno de nosotros, los que estamos aquí presentes, los estudiantes, y que en estos momentos, Padre, ábrenos el entendimiento y el corazón para atesorar la palabra expuesta por tu siervo. De igual manera, dale inteligencia y sabiduría, Padre Santo, al expositor de tu palabra en esta mañana, para que así salgamos todos edificados por Cristo, tu amado te lo pedimos. Te damos gracias. Amén. Amén. A través de la historia hemos aprendido acerca de la esclavitud. Hemos leído en la Biblia lo que la esclavitud era y hemos aprendido en lo secular acerca de la esclavitud. Cada uno de nosotros tenemos una idea de lo que la esclavitud es. Pero ¿sabía usted que aún en nuestros días existe la esclavitud y que el hombre aún está esclavo? El hombre está esclavo, hermanos. Pero el hombre está esclavizado al pecado. Esa es la esclavitud que tenemos hoy en nuestros días. En realidad, el hombre no es libre. El hombre tiene que entender que está esclavizado al pecado. Y por consiguiente, el hombre tiene que entender que tiene que venir a la libertad por medio de nuestro Señor Jesucristo. Usted tal vez se pueda preguntar cuál libertad. La libertad de nuestro Señor Jesucristo es el beneficio de la gracia por el cual el pecador arrepentido y siendo bautizado es librado de su vieja naturaleza, pasando a vivir de forma voluntaria y completa para la gloria de Dios. Así que con esto en mente, es preciso entender en la situación que el hombre se encuentra, en la situación que la humanidad se encuentra en estos tiempos, viviendo en un mundo en el cual es esclavizado por el pecado. Es por eso que en esta mañana me gustaría compartir un tema con ustedes que lleva por título La verdad os hará libres. Y para esto, mis hermanos, me gustaría que abrieran sus Biblias y vamos a estar dando lectura ahí en Juan, en el capítulo 8, versículo 21 al 36. Capítulo 8 de Juan, versículo 21 al 36, estaremos dando lectura. Y dice así: Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados,
porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo, ¿qué pues Jesús? Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me he dejado solo al Padre, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Podemos ver, hermanos, que el hombre en sí está lleno de confusión. Podemos ver cómo aquí los judíos estaban confusos. Y por eso en este primer punto vamos a ver cómo el hombre está lleno de confusión. Así como los judíos estaban llenos de confusión, hoy de la misma manera podemos ver que la humanidad está llena de confusión. Estamos viviendo en un mundo religioso lleno de confusión. ¿Y por qué es esto? Bueno, todo esto viene a ser por las falsas enseñanzas, por las vanas palabrerías del hombre, por las ideas del hombre, por las opiniones del hombre. Todo esto viene a ser que el hombre esté confundido. Si aún aquí los judíos estaban confundidos cuando el mismo Jesucristo les estaba explicando lo que Él trataba de enseñar. Hoy en día, hermanos, tenemos la Biblia completa. Y aún con la Biblia completa existe mucha confusión. Aún con la Biblia completa el hombre la hace como él quiere. Confunde a la persona. Está jugando con la salvación del alma. Así que podemos ver que aún en este tiempo el hombre está lleno de confusión. El hombre es esclavo del pecado. Necesita ser libertado del pecado. Recuerden lo que dice Pablo allí en Gálatas capítulo 1 versículo 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Lo están pervirtiendo, hermanos. Lo están cambiando. Pero también nos dice Tito 2:1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Así que nosotros, hermanos, tenemos el deber de ir y predicar la sana doctrina. Predicarles a aquellos hombres que están confundidos, aquellos hombres que están en la esclavitud del pecado. Tenemos que libertarlos. Tenemos que traerlos de esa confusión hacia la verdad. Aquí podemos ver, hermanos, que los judíos pensaban que Cristo estaba hablando carnalmente. Sin embargo, Jesús les explica ahí en este mismo capítulo, en el versículo 23, vosotros sois de abajo, yo de arriba, vosotros de este mundo, yo no soy de este mundo. Nuestro Señor Jesucristo claramente estaba hablando de su partida y que el hombre no podría entrar si el hombre permanecía, hermanos, en el pecado. El hombre en el pecado no puede ir con nuestro Señor Jesucristo. Por consiguiente, vemos que nuestro Señor Jesucristo sigue diciendo que Él hablaba lo que de Dios había oído. Él estaba hablando las palabras de Dios. Y cuando Él fuese levantado, entonces entenderían la verdad que Él hablaba. Pero esa verdad que Él hablaba era para agradar a su Padre, hermanos. Allí en Juan capítulo 7, versículo 28 al 29 nos dice, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. La enseñanza de Cristo, mis hermanos, es la enseñanza del Padre. Así que no hay motivo por qué el hombre tenga que estar lleno de confusión. La Escritura lo aclara. Ahora nosotros podemos entender por medio de la palabra de Dios y aclarar la confusión que ha existido durante mucho tiempo. Esa confusión que aún está habiendo entre el hombre y está trayendo nuevas innovaciones.
Lástima que está entrando a la iglesia de Cristo todas estas innovaciones, todos estos cambios, todas estas enseñanzas. Ya está en el cuerpo de Cristo. Ya está confundiendo a la hermandad. Pero esto es solo por falta de la enseñanza, por falta de la escritura, de aprender, hermanos, de leer, de querer aprender más de la verdad. Pero sin embargo, nosotros podemos aclarar la confusión, podemos enseñar la verdad, pero ¿será esto suficiente? Esto no es suficiente, hermano. A nosotros explicar a los hermanos la verdad, a nosotros enseñarles cuál es la libertad de la esclavitud, del pecado. Tenemos que enseñarles también, hermanos, que tenemos que permanecer en la palabra de Dios. Ya hemos aclarado la confusión al hombre, pero tenemos que seguir enseñando que el hombre tiene que permanecer en la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos sigue diciendo ahí en Juan 8:31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Claramente nos está diciendo, hermanos, a nosotros también por medio de su palabra. Si nosotros permanecemos en su palabra, entonces nosotros vamos a ser discípulos de Cristo. Nosotros vamos a ser librados de la esclavitud del pecado. Recuerden, la verdad os hará libres. Pero si nosotros realmente la estudiamos, si nosotros realmente permanecemos en ella, tenemos que conocer la verdad, pero también tenemos que permanecer en ella. Nosotros necesitamos permanecer en ella para que nosotros así podamos ser libres del pecado. Por consiguiente nos dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad es la que nos va a librar del pecado, es la que nos va a librar de esa esclavitud. Los judíos no podían entender, hermanos, que el Señor no les estaba hablando de una esclavitud de Egipto. Aquí en el texto, en el 33, le dice, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie, como dices tú que seréis libres. Ellos aún ya se les había olvidado que eran esclavos en Egipto, pero nuestro Señor Jesucristo no les estaba hablando de esa esclavitud. Nuestro Señor Jesucristo les estaba hablando de la esclavitud que aún existe hoy en día, de la esclavitud del pecado. Tenemos que conocer la esclavitud del pecado para que nosotros podamos ser libres de él. Los judíos pensaban que les estaba hablando de una esclavitud carnal. Por consiguiente, ahí en el capítulo 8, en el 34, versículo 34, sigue diciendo, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, claramente aquí la palabra nos está diciendo, hermanos, esclavo del pecado es. El que hace pecado, esclavo del pecado es. Si nosotros permanecemos haciendo el pecado, somos esclavos aún del pecado. Pero el permanecer en su verdad es cumplir también sus mandamientos. Hay que entender esto. Nosotros hemos sido traídos a la verdad. Ya no estamos confundidos. Estamos permaneciendo en su verdad. Pero la única manera de permanecer en su verdad, hermanos, es haciendo y cumpliendo los mandamientos de Cristo. Juan 14:15 nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que hay que guardar los mandamientos de Cristo para seguir permaneciendo en la verdad. No seamos, hermanos, solo un religioso más, lleno de confusión, sino que nosotros tenemos que luchar y estar firmes, creciendo en la palabra, permaneciendo en la verdad del Evangelio. ¿Cuál Evangelio? La muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 4, nos enseña esto Pablo. Tenemos que nosotros permanecer en la verdad, pero también tenemos que permanecer en la verdad y ser libres para siempre de la esclavitud del pecado. Nosotros tenemos que lograr ser libres. No hay que ser libre del pecado y luego regresar al pecado.
porque somos libres de la esclavitud, pero también podemos tener el peligro, hermanos, de nosotros regresar a esa esclavitud. Podemos caer en la esclavitud del pecado nuevamente. Hay que tener cuidado. Por eso dice, hay que permanecer en la verdad. El esclavo, hermanos, sabemos que no queda para siempre, pero el hijo sí queda para siempre. Juan 8:35. Por consiguiente, mis hermanos, lo sigue diciendo ahí la palabra en el 36, versículo 36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si nosotros nos arrepentimos del pecado y obedecemos sus mandamientos, hermanos, entonces nosotros vamos a ser verdaderamente libres y nosotros permanecemos en esa libertad. Ese es el objetivo de nosotros como cristianos, permanecer libres de la esclavitud del pecado. Si queremos nosotros disfrutar de la vida eterna, tenemos que permanecer en su verdad. Allí en Mateo 28, 19 y 20 nos dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, nos dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero fíjense bien lo que dice el versículo 20, enseñándoles a qué, a que guarden todas las cosas que os he mandado. Tenemos que enseñarnos unos a los otros, hermanos, a conocer la verdad, pero también tenemos que enseñarnos a permanecer en la verdad. Ya siendo libres nosotros del pecado, hermanos, tenemos que ayudarnos a continuar siendo libres del pecado. No regresar a ese pecado. Así que hay que permanecer, hermanos, nosotros en la verdad. La verdad os hará libres si nosotros permanecemos en ella. Nos va a libertar del pecado, pero nosotros tenemos que seguir adelante, conociendo más la Escritura, cumpliendo la voluntad de Dios y ser verdaderamente un discípulo de Cristo. Verdaderamente un discípulo de Cristo para ser libertados de la esclavitud del pecado. Para concluir, hermanos, es evidente que la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo es clara y que Él quiere que nosotros conozcamos su verdad. Es evidente esto. Tenemos la Biblia, la enseñanza, la claridad, no de confusión, es clara. Sin embargo, la pregunta para nosotros es, ¿cuántos de nosotros realmente conocemos la verdad? Y si nosotros conocemos la verdad, ¿cuántos de nosotros estamos permaneciendo en la verdad? Recordemos esto, hay que permanecer en la verdad para siempre, para ser libertados del pecado. Y esto solamente si nosotros permanecemos en ella para siempre.